Quienes damos clase estamos acostumbrados a coger la realidad, simplificarla y explicarla con aplomo y seguridad, pero a veces ocurre que no conocemos en realidad, no conocemos de verdad esa realidad. Y es lo que me ha pasado ahora y por lo que tengo que pedir disculpas a los maestros. Porque yo siempre he defendido su libertad de cátedra y no he querido invadir su trabajo y siempre he insistido en que lo hagan como quieran, como buenamente entiendan, pero hoy me he enterado, verdaderamente me he caído de un guindo después de una reunión en la que me he quedado con la idea me he reído, ¿verdad? Porque uno tiene que conocer sus limitaciones y una limitación como ser humano, más que mía personal, una limitación de oficio como profesor, es creer que uno siempre está explicando la verdad y que uno siempre tiene razón, hasta que se da cuenta de que hay motivos serios y razonables para dudar de que uno tiene razón. Y hemos tenido una reunión de la que me he salido riendo pensando qué molesto es no tener la razón, pero me parece que no tengo la razón. Y he investigado, he tenido una conversación con el jefe de estudios y resulta que después de a lo mejor 5 años o 4 años, quiero pensar que son 4, pero a lo mejor son 5, no lo tengo ni idea, casi un lustro o incluso más de un lustro de dar clase en educación semipresencial, Resulta que he estado malinterpretando prodigiosa y poderosamente lo que es la educación semipresencial, porque claro, yo al llegar hice un curso, por mí que no quede, un curso voluntario sobre educación semipresencial. No me dijeron nada de esto, nada de lo que voy a decir. Lo que me dijeron fue básicamente que a los alumnos había que aprobar a todos los alumnos el primer trimestre, porque si no luego se iban a la aceituna y si suspendían se desanimaban, se amusgaban, etc. No me parece mal consejo del todo y no lo aplico tal cual, aprobar a todo el mundo porque se va a la aceituna, pero sí que el primer trimestre soy enormemente tolerante, a diferencia de lo que hago en bachillerato, que hago todo lo contrario. Soy muy duro porque en bachillerato, si el primer trimestre aprueban sin hacer nada, en el segundo harán menos, y si han visto que en el segundo aprueban sin dar palo al agua, pues en el tercero será imposible aprobarlos, aunque uno quiera, porque no habrán hecho nada. En cambio, en ESPA, como entiendo que todo el mundo llega de nuevo, en el primer trimestre, y esto es importante que lo tengan en cuenta, en el primer trimestre, perdón por la mototuneada, en el primer trimestre yo soy muy tolerante, muy blando, siempre lo soy, con la ESPA siempre lo soy, y todo lo que me hagan estará bien por el esfuerzo de hacerlo. Nadie nace sabiendo y si lo hacen, háganlo como lo hagan, pues ya está bien por haberlo hecho. En el segundo se les exigirá hacerlo mejor y si todo sale bien y todo marcha según lo previsto, en el tercero lo harán o mejor o incluso bien o incluso perfecto. Entonces, más o menos ese consejo sí, de alguna manera lo adopto, pero no para no perder audiencia, sino porque me parece que el que llega en un estado de tabula rasa, llega completamente de cero. Y ya el hacer las cosas es un mérito absoluto. No lo hago para no perder audiencia. Pero no me dieron ninguna indicación administrativa, que ahora el jefe de estudios me la ha estado enseñando y no es fácil llegar a ella, porque hay que meterse en no sé qué página de la administración, sí, hay que meterse en una parte de la programación, y luego el tercer archivo de legislación, que tiene a lo mejor 100 páginas, ahí se explica lo que yo no sabía. Que es que cuando yo llegué, pregunté, bueno, ¿y esto cómo va? Bueno, pues en la semipresencial se encargan en los centros en el CEPER, que tampoco tengo muy claro lo que es un CEPER, en el CEPER se encargan los TAE de transmitir la... Y claro, yo pregunté, ¿y qué es un TAE? Yo pregunté, ¿y qué es un TAE? Y me dijeron, un maestro. Y dije, bueno, al final voy a tener que cerrar la ventana. Mañana es fiesta y está todo el mundo con el cuerpo de... me dijeron, un TAE es un maestro. Y digo, muy bien, pues un maestro sí sé lo que es. Un maestro sí sé lo que es. Y un maestro es un docente, es un enseñante, tiene libertad de cátedra. Yo no voy a invadir jamás la clase de un maestro, jamás voy a
voy a meterme con la libertad de cátedra de nadie, entre otros, vamos, no solo por altruismo, por generosidad, sino por puro egoísmo también, porque yo no quiero que nadie se meta con mi libertad de cátedra, cosa que es más que evidente y que he dejado claro muchas veces. Entonces, para que a uno lo respeten hay que respetar, por supuesto, yo respeto la libertad de cátedra de los maestros, pero resulta que la explicación era deficiente, porque un TAE es un maestro desde el punto de vista, digámoslo, morfológico, de la categoría de las palabras. El TAE es un maestro porque tiene la categoría de maestro. Pero eso es morfológico, no sintáctico. Eso es su naturaleza, tiene la categoría de maestro, pero no está en la función de maestro. Sintácticamente no es un maestro. Él es un artículo desde el punto de vista morfológico y es un determinante desde el punto de vista sintáctico. El maestro es maestro desde el punto de vista morfológico, pero aquí no es un maestro, es un tutor de apoyo a lo que yo dé, porque TAE es algo así como tutor de apoyo de la enseñanza o algo así, hasta que no saque el cable no voy, es como tutor de la enseñanza o algo parecido. Por lo tanto, tiene su libertad de cátedra para explicar como tutor de apoyo, pero si la libertad de cátedra está reducida cada vez, se reduce cada vez más, cuanto más bajamos en el nivel, y en la primaria casi no hay libertad de cátedra, esto es el grado ínfimo de libertad. Por lo tanto, si yo doy libertad a mis maestros, a los maestros que se encargan de apoyar a lo que yo digo, estoy haciendo un contrafuero y estoy haciendo aquí un contra Dios. Y por el que pido perdón, porque efectivamente he malinterpretado durante todo este tiempo lo que era un TAE, porque pensaba que era un maestro, que daba clase. Y resulta que los maestros no dan clase, apoyan al estudio de la clase que yo doy de manera telemática. Con lo cual, no estaba desacertado en cuanto a hacer vídeos para los alumnos, como he hecho una larga serie. Eso estaba bien, pero no lo he hecho porque conociera la ley, sino porque me parecía lo razonable, dar materiales. O sea, por ese lado está bien. Es decir, ahí están, digámoslo, mis clases telemáticas. Y los maestros no se encargan de interpretarlas a su modo, sino de ayudar a los estudiantes a estudiarlas, que es su labor. Y eso no lo... Perdón, pero es que hasta que no saque el cable... Bien, ya está. Este tipo de distracciones, vale, y no lo he logrado. Entonces, pido disculpas a los maestros a los que he dado una libertad que no tenían, una libertad que no les correspondía, y lo que les he dado consiguientemente es una sensación de caos y desorden, por lo cual les pido perdón y a partir de ahora tendré conciencia de que los alumnos que tienen no son suyos, sino míos, y que su labor es ser una especie de ayudante de cátedra o de repetidor, sí, de repetidor escolástico, de estos alumnos aventajados que repetían las lecciones a los que estaban. En realidad no hay nada nuevo, todo esto es bastante medieval e incluso chino. Esto se parece al estilo de las academias chinas. También la reunión ha servido, esto no tiene que ver, pero lo adjunto, también ha servido la reunión para comprobar que por alguna extraña razón, bueno, sí, por las horas, por lo que tiene asignado cada centro. Resulta que hay centros que tienen 2 horas presenciales como yo, otros tienen 1 hora y media y algunos tienen 1 hora y media o menos compartida con dos grupos. Entonces, en la línea de lo que he dicho, de que hay que ser muy tolerantes y hay que tener mucha manga ancha, está algo que es evidente, pero si no lo es, no es tan evidente. Lo digo de manera clara, que es que hay que simplificar todo lo posible, que si una actividad, por ejemplo, es análisis audiovisual y no hay tiempo, pues el análisis audiovisual está bien hecho si en una clase se le pregunta, sin más, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus actitudes? El alumno lo escribe, eso es la actividad que vale un punto, eso ya está bien. Eso ya está bien. Lo más rudimentario, lo más elemental, si cumple con lo que se está pidiendo, ya puede valer un punto, y mucho más en el primer trimestre, porque en el primer trimestre tienen que hacerlo como puedan, no pasa nada porque lo hagan mal, porque lo hagan de una manera muy rudimentaria. Labor mía es decirles cómo mejorar, y veremos si en el siguiente trimestre
mejoran. Perdón porque me he sentado aquí encima de ese aparato extraño del ordenador, no quiero reventarlo y pido disculpas también a los maestros por esto, por haber empezado, pero me he sentado a hablar porque me pareció un asunto importante y urgente. Pedir disculpas porque yo no conocía, yo que me procuro leer todo lo que tiene que ver con mis atribuciones, pues no conocía las suyas y les he estado conduciendo por atribuciones que no son las suyas. Y les habré causado naturalmente un desorden. A partir de ahora está claro que TAE significa tutor de apoyo de lo que yo digo, que los alumnos son míos y que el maestro, aunque sea maestro, aunque tenga la categoría gramatical de maestro, no tiene la función sintáctica de maestro. Queda claro. Y ya que hablo de simplificar, que quede claro también que cuando pido que se les dé las... Si es que nadie se asuste, yo lo que pido son cosas muy sencillas. Cuando yo digo que se les enseñe las categorías gramaticales, básicamente, y además es que tenemos tiempo de explicarlo ahora, básicamente lo que quiero es que el alumno tenga claro que hay fundamentalmente 3 tipos de palabras: las que tienen género y número, las que tienen tiempo, número, voz y persona y un montón de cosas que solo son los verbos, y las que no tienen ni género, ni número, ni persona, ni nada. Si un alumno en el primer trimestre no sabe distinguir bien entre un sustantivo y un adjetivo, da igual, porque todos en realidad son nombres. La categoría es nombre, que tiene género y número. Y en cuanto a las palabras invariables, que no tienen ni género ni número y tal, que las preposiciones son las que están en una lista cerrada de preposiciones y no hay ninguna razón mística ni mágica para que sean preposiciones, salvo estar en una lista, y que los adverbios son todo aquello que parece una preposición pero no está en la lista. E incluso la interjección muchas veces se consideró como un adverbio. Y en cuanto a las conjunciones, pues la propia palabra les ayudará a ver que sirven para conjuntar. Eso es, conjunciones, adverbios, preposiciones y otra cosa más, porque son 4. Preposiciones, adverbios y preposiciones que están en una lista. Adverbios que no están en la lista y son como preposiciones. Conjunciones, eso es, e interjecciones que los antiguos los consideraron adverbios. Bien, hay que simplificar lo máximo posible. Y también, y buena prueba de esto es mi confusión, y pido perdón por lo accidentado de todo esto, pero me parecía urgente. Además, mañana es fiesta. Nunca hay que dar nada por sabido, porque seguramente los maestros cuando hablan conmigo y me comentan, qué desastre lo del cable, y me comentan su disconformidad con lo que yo hago, seguramente dan por sabido que yo sé cuál es su atribución, pero como estamos viendo, yo no lo sabía. Y eso nos pasa frecuentísimamente en clase, que estamos hablando del complemento-suplemento y el complemento-suplemento esto, lo otro, y luego el alumno no sabe lo que es el complemento-suplemento, pero lo mismo que el complemento-suplemento, la sílaba. Puede no saber lo que significa una sílaba. Nunca hay que dar nada por sabido, hay que elegantemente intentar verificar, comprobar, corroborar que siempre se nos está entendiendo, que es el problema que yo he tenido en la reunión de hoy, porque como todo el mundo tenía la cámara apagada, yo como docente, y con las mascarillas tuve evidentemente un problema, yo como docente voy sondeando en las caras si me están entendiendo o no. Pero claro, si desconectan la cámara, pues no sabía si me estaban siguiendo o no. Entonces, nunca hay que dar nada por sabido. Y en este caso lo que no había que dar por sabido era que yo sabía cómo funcionaba esto. Yo debo confesar que de materia de legislación, de administraciones, yo lo desconozco todo. Soy la persona que está más lejos de llevar un cargo directivo. Lamentablemente, esto de ser tutor con salida a CEPER es algo parecido a tener un cargo administrativo, regir sobre distintas personas, más allá de los alumnos, y por supuesto que yo no estoy preparado para ese tipo de cosas porque, para empezar, desconozco por completo, no solo que carezca de dotes de mando, que carezca de esas dotes que hacen a los líderes, sino que además es que desconozco la administración y las atribuciones de los otros. Para mandar sobre alguien, aunque aquí no se trata de mandar, hay que saber qué es lo que se le puede exigir y lo que no, cuáles son los derechos de la persona a la que se demanda, que es algo que durante mucho tiempo se estuvo
se estuvo olvidando. El gran profesor de instituto francés Alain lo vio claramente en el ejército, que el ejército es un lugar donde se habla a los hombres como si fueran bestias. Yo todo lo contrario, yo he procurado siempre respetar los derechos y las libertades de todos, aunque en este caso estaba respetando una libertad que no había, que era la libertad de cátedra cuando el maestro no está ejerciendo como maestro. Entonces, pido disculpas, prometo que a partir de ahora todo se hará como debe hacerse, es decir, yo doy mi clase y los tutores, que no maestros aunque lo sean, los tutores ayudarán a estudiar mi clase tal como yo la hago en mi centro. Ya lo digo, es que me he caído de un guindo. Los invito a simplificar al máximo, es decir, es que a veces me doy cuenta de que mis programaciones, por ejemplo, mi programación de literatura universal, con su mera lectura ya equivaldría a dar la materia en un libro de texto, porque la propia programación es como un resumen de un libro de texto, es como comida deshidratada. Entonces, si para hacer... Como tenemos poco tiempo, yo he dicho que para hacer el comentario audiovisual se sigan las instrucciones. Para este no, para este primer trimestre no, que lo hagan como buenamente, que respondan a las preguntas quiénes son los personajes y tal, como buenamente puedan. Lo que hagan estará evaluado con la máxima nota si lo hacen, o con mucha generosidad, si está muy mal, pues con mucha generosidad, y se espera que mejoren a partir de las indicaciones que yo le haga en el segundo trimestre. Bueno, espero que todo haya quedado claro y de nuevo, disculpas.